Bienvenidos al curso Perspectivas Cristianas Mundiales. Me llamo Harry Victor Valakop. He servido en mi ministerio como pastor, con mi familia, como misionero en Argentina y Paraguay, y después como director de la Agencia Misionera Mundial para la denominación Elim Fellowship. Actualmente sirvo como director de la carrera misionera en el Instituto Bíblico Elim y ministro en conferencias para líderes espirituales en Latinoamérica. El propósito de este curso, Perspectivas Cristianas Mundiales, es llegar a ser un creyente mundial, que son creyentes que por causa de su vida devocional con el Señor Jesucristo, se ofrecen para hacer todo lo posible durante sus vidas para extender el reino de Dios a través de la Biblia. Para comenzar, tenemos que asegurar una firme base bíblica e histórica de la Biblia. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios sin error y la única revelación objetiva de la Iglesia y su única base de autoridad. Sin embargo, hay una teología moderna de parte de algunas iglesias, es una teología errada, que dice que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios y no es la base de autoridad para la iglesia, sino que hay otras bases como tradiciones. Podemos ver que un ataque contra la autoridad de la Biblia carcome la autoridad de hacer las misiones. Dios es un Dios misionero. Esta idea de las misiones no comenzó con el hombre, pero comenzó con Dios, porque había un mundo perdido en pecado y Dios tiene una misión para salvar y rescatar a los perdidos. A través de la historia de la Iglesia hay una relación entre el énfasis que había sobre la autoridad de la Biblia y la participación en la obra misionera. Y se ve en el dibujo que cuando hay mucha importancia hacia la Biblia, había mucha importancia sobre las misiones. Pero cuando había poca importancia sobre la autoridad de la Biblia, de igual manera había poca importancia o actividad hacia las misiones. Y es la Biblia que nos da lo que llamo la lista de 7 M para hacer las misiones. Y el primero, el mejor conocido, es el mandato de Mateo 28, 19 a 20, que solemos llamar la Gran Comisión. Y el mensaje que nos da no podría ser puesto en una forma más sencilla que en Juan 3, 16, que la mayoría hemos memorizado, que Dios ama al mundo y ha hecho todo lo necesario para proveernos con salvación. Entonces, esta lista será como una introducción a muchas cosas que vamos a explicar con más profundidad a través de este estudio. El próximo que nos da es el modelo, como por ejemplo en Mateo 5, 16, que nos habla de dejar que nuestra luz brille en este mundo. Por supuesto, la luz que tenemos es la luz de Cristo Jesús en nuestras vidas. Me hace pensar de una historia de un misionero alemán, Alberto Schweitzer, que dice que
él sirviendo en el centro de África entre gente muy escondida, como médico y predicador. Una mañana estaba dando una pequeña devocional a estos africanos muy primitivos que venían a él, que no sabían nada, ni habían escuchado de la cristiandad, no sabían nada de la Biblia. Entonces les dio una enseñanza muy sencilla en esta mañana sobre cómo era Jesús, que Jesús hacía bien a todos, sanaba a los enfermos. Y uno de estos africanos que vino por la primera vez gritó: yo le conozco, que vive en el pueblo cerca a mi pueblo. Y el misionero Schweitzer no sabía qué hacer con esto, entonces esperó hasta que atendió a este africano en forma médica, y cuando le tenía a solas le preguntó por qué decía que conoce a Jesús. Y dice: bueno, nunca le he visto personalmente, pero he escuchado de alguien en el próximo pueblo que hace todas las cosas que usted dijo. Él enseña a la gente de cómo conocer a Dios, ora por los enfermos y se sanan, y hacen bien a todo. Y Schweitzer se dio cuenta que en ese otro pueblo había algún africano que era un creyente, y era un creyente que demostraba con su vida cómo era el Señor. Yo no puedo pensar de un privilegio más grande que alguien me confunda con el Señor Jesucristo. Esto es, sí, como ser un modelo del Evangelio, de vivir hasta lo máximo revelando la vida de Jesús por medio de nuestras vidas. Esto es lo que Dios quiere, y la Biblia nos muestra cómo crecer en esta forma de vida, no solamente para predicar el Evangelio, sino para vivirlo y demostrarlo delante del mundo. También nos da el motivo, y no hay una forma más sencilla de entender el motivo que el pasaje en Mateo 6 en el Padre Nuestro, que claramente explica que venga su reino. Esto es nuestro motivo, para que el reino del Señor venga a la tierra. Y por esto hablamos de que su voluntad sea hecha, como dice esta oración del Señor. A veces me gusta preguntar a mis alumnos: ¿dónde está el reino de Dios? Y siempre se levanta una buena discusión. Algunos dicen: en la iglesia. Y yo digo: a veces. Y en nosotros. Yo digo: a veces. Y en muchas maneras, muchas respuestas. La única que es una respuesta segura es cuando alguien dice: en el cielo. Por eso el cielo es el cielo, porque allí siempre se cumple la voluntad de Dios. Pero eso es lo que Dios quiere que pase aquí en la tierra, que algún día la vida aquí será conforme a la voluntad de Dios, a la base de su amor. También la Biblia nos habla del misterio del reino. Esto es un poco más complicado para explicar, aun para nosotros los creyentes, sino para los inconversos, porque sabemos que estamos viviendo en un tiempo entre medio. Tenemos manifestaciones de Dios por medio de la salvación, nuestras vidas cambiadas. Vemos a las vidas de otros cambiando. Vemos a algunos enfermos siendo sanados, pero a la vez sabemos que no cada enfermo siempre se sana. No todos los problemas aparentemente se solucionan como nos gustaría. Y la Biblia también explica
eso, porque el día vendrá cuando se cumple toda su voluntad y todo será conforme a las normas más altas del reino de Dios. Y la misión que la Biblia nos da es claramente mostrado en Apocalipsis capítulo 7, 9 a 12, donde al final algún día, antes que vuelva el Señor, van a haber representantes de cada lengua, de cada tribu, de cada nación, de cada cultura, de cada color, delante del trono de Dios, alabando al Cordero. Algunos con buenas intenciones dicen que Dios es ciego al calor, pero yo digo que es Dios que creó el color. Él no es nada ciego. A Él le encanta. Él creó el arco iris. Él quiere cada color de la humanidad delante de su trono, alabando a Él. La única M que la Biblia no nos da son los métodos. Sería lindo si la Biblia sí nos daba los métodos, pero porque la cultura siempre está cambiando, las situaciones de una generación a la próxima, aún dentro de la misma cultura, se van cambiando. Y tenemos que ser flexibles y atentos al Espíritu Santo en cómo debemos llevar a cabo esa obra. Tenemos la tendencia de cuando encontramos un método que sirve, pensamos que hemos descubierto el secreto que va a servir como para siempre. Pero el Señor tiene que mostrarnos y Él tiene la llave para abrir cada cultura y cada situación. Hay dos extremos que tenemos que cuidar de evitar cuando estamos llevando el Evangelio a otras culturas. Los principios del Evangelio nunca cambian. Es como el jarabe que está fabricado para producir la bebida Coca-Cola. Hay una sola fábrica en todo el mundo donde fabrican el jarabe para hacer esta gaseosa Coca-Cola. Pero este jarabe está enviado a casi todos los países donde se mezcla con agua gasificada y lo ponen en sus botellas y sus latas en otros lados. Entonces, siempre viene de la misma fuente, pero cabe en cada cultura. Y Dios ha formado el Evangelio en tal manera que no debe chocar con ninguna cultura. Dios sabía cómo hacer esto en su tremenda sabiduría. Pero nosotros tenemos que asegurar que no hacemos uno de dos errores. Y el primero es el sincretismo, tratando de hacer el Evangelio tan fácil que no choca con nada en ciertas culturas, que realmente perjudica el principio y el mensaje del Evangelio, mezclando la aplicación del mensaje con la cultura tanto que invalida la verdad del Evangelio sin sentido. Por ejemplo, en muchos países donde la religión principal ha sido el catolicismo, a veces hay gente que quieren seguir orando a María a la vez de creer en Jesús. Pero tenemos que estar bien claro, con amor, que no permitamos estas mezclas. Una señora en la iglesia, una iglesia donde servíamos, hizo esta pregunta a mi esposa. Mi esposa, ella era discípula de mi esposa.
Y mi esposa, con mucha sabiduría, dijo a esta hermana, no le dijo, no puedes, dijo, pregunta al Señor, ¿qué dice Él sobre esto? Pero levantó la pregunta. Y esta hermana nunca volvió con esta pregunta más. Aún fue a sus parientes y le dijo, yo no necesito este cuadro, no necesito esta estatua, yo voy directamente a Jesús. Entonces, a la vez de no permitir sincretismo y cosas aún más exageradas, tenemos que corregirlos con amor. En un país tienen una fiesta que se llama el Día de San Juan, donde la gente enfrente de la iglesia tradicional caminan descalzos sobre brasas ardientes, creyendo que es algo cristiano y diciendo, bueno, si no me quemo es porque San Juan ha dicho sí a mi petición en oración. Bueno, eso es una de las cosas mucho más extremas. Pero hasta cosas tan absurdas puede llegar. Pero por otro lado, hay un extremo de rigidez, donde el misionero insiste al imponer sus tradiciones cristianas de su país en el mensaje, tanto que el Evangelio le parece algo ajeno a la gente de esta cultura. Casi sienten que tienen que dejar de ser lo que son de su cultura para aceptar a Cristo. Y esto también es un error. Aún algunos misioneros insisten sobre los tipos de instrumentos musicales que tienen que usar para alabar a Dios. Ahora, en paréntesis, quiero aclarar una cosa. Muchos de estos errores fueron hechos por los primeros misioneros, pero quiero decir que ellos no tenían estudios en sus vidas, en su tiempo, para entender todas estas cosas. Ellos salían para morir. Muchos pusieron sus bienes para ir a lugares muy retirados en su cajón, porque sabían que iban a morir en el campo misionero y nunca volver. Y aunque hicieron algunos errores, no estamos juzgándoles, porque estamos parados sobre los hombros de estos santos que salieron a riesgo de sus propias vidas para llevar el Evangelio a lo mejor que entendían. Pero el equilibrio entre estos dos extremos es una palabra contextualización. Es una palabra larga, pero es a base de contexto, de presentar el Evangelio en el contexto de la cultura de esa gente. Porque, como ya dije, Dios ha preparado el mensaje del Evangelio para que cabe en cada cultura. Claro, hay cosas en cada cultura que tienen que cambiar, que tienen que ser reajustados, porque algunas cosas están en contra de los principios bíblicos, pero no todo. Esta gente no tiene que sentir que el Evangelio es nada ajeno para ellos, pero también ellos pueden ser dueños del mensaje de Dios. Quiero mencionar algo también al terminar esta sesión, los dos programas de Dios a través de la historia del mundo. Ahora, al principio, la primera vez que yo vi esto, no me llamó la atención tanto como después cuando seguía estudiándolo y seguía leyendo mi Biblia, por supuesto, comencé a ver detalles que este cuadro se aclara tremendamente. Desde la caída del hombre en Génesis,
Dios ha tenido dos programas que siguen lado a lado hasta hoy. Es el programa del reino y el programa de la redención. ¿Por qué tuvo que comenzar estos dos programas? Porque había dos problemas. El primer problema es que Satanás había usurpado el reino por engañar al hombre. Y el segundo problema era la caída del hombre en el pecado y Dios quería redimirnos. Ahora, hay algunos creyentes que se asustan cuando hablamos de estrategias, pero quiero decir que hay nadie en el mundo más estratégico que Dios. Y la primera cosa que hizo era establecer dos metas para tratar con estos dos problemas. Entonces, su meta, son cosas muy lógicas, era reclamar el reino usurpado por el enemigo, y la segunda meta era redimir el hombre caído. Y la solución era una sola con dos partes, y la solución era la cruz. Porque por causa de la cruz y la resurrección de Jesucristo, el hombre recibió la provisión de salvación y Dios ganó victoria sobre Satanás en la resurrección. Hay algunas cosas simbólicas de estos dos reinos y programas en las Escrituras. Encontramos dos heridas. La primera herida era la herida a la cabeza. Ahí en Génesis capítulo 3, hablando de la herida en la cabeza de Satanás. Sabe que todos los organismos en una víbora están en su cabeza, no como en otros animales, no en la cabeza y por otra parte, todo está en su cabeza. Entonces, cuando Dios hirió a la cabeza de Satanás, esto fue no solamente dañado, esto era su fin. Y la otra herida era herir el calcañar, también como mencionado en Génesis 3, hablando de el dolor de la cruz en el Señor Jesucristo. Otras dos ilustraciones son dos pactos. Dios hizo dos pactos. El pacto con David, todo con David tiene que ver con el programa del reino. Y su pacto con Abraham, que habla del pacto de la redención. Y vemos eso claramente por medio de los hijos de estos dos hombres. El hijo de David, Salomón, que llevó a Israel a su altura como el reino en toda la historia de Israel, hablando del reino. Pero el hijo de Abraham, Isaac, el hijo que Abraham tuvo que estar dispuesto a sacrificar, hablando del futuro cuando Dios iba a sacrificar a su Hijo Jesucristo. Y por fin llegamos al libro de Apocalipsis y habla de dos animales. Y algunos se preguntan, ¿por qué es que Jesús es mostrado como el león de Judá y también como el cordero? ¿Por qué no uno o el otro? Porque Jesús se ve como el león de Judá porque es el cumplimiento del programa del reino de Dios, y como el cordero, todo fue cumplido en él en el programa de redención. Y en el libro de Apocalipsis, una voz llama a Juan
y escucha la voz, como dice, como de león. Pero cuando se dio vuelta para mirar, no vio un león, pero vio un cordero inmolado. Todo fue cumplido en Jesucristo en los dos programas que Dios tenía desde el principio. Cuando volvemos al estudio, vamos a mirar a la obligación, la oportunidad y la obstinación de Israel para cooperar con el plan de Dios.